Argentina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Encontrándonos después de mucho tiempo trabajando en este proyecto editorial, pues vamos a lanzar este libro pues que nos ha costado mucho esfuerzo, una pandemia, muchas demoras, pero que finalmente lo tenemos ya en nuestras manos. Les agradecemos mucho que estén con nosotros el día de hoy. Tenemos editores, tenemos representantes de la Casa Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, tenemos autores y autoras también del libro, y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Esto nos lo inventamos hace 6 años más o menos, este proyecto editorial. Cuando lo hicimos en el año 2017, un congreso, participamos en el Congreso de Antropología que fue en la Javeriana. Tal vez algunos de ustedes estuvieron en esa época, esos congresos prepandémicos, y ahí decidimos hacer una reflexión precisamente sobre 2 cosas en específico. Primero, una tenía que ver con la trayectoria del Grupo Conflicto Social y Violencia fundado por la profesora María Jiménez, y cómo esa particular reflexión sobre qué tiene que decir la antropología y qué tiene que decir la etnografía sobre la violencia, pues ha generado ecos en diferentes lugares, en diferentes países de la región. Entonces, aprovechando que ese congreso también era un congreso latinoamericano de antropología, construimos un simposio y a partir de ese simposio empezamos a hacer una reflexión colectiva con los autores y autoras que participan en este libro que se llama Antropología y Violencia, Actores Sociales en América Latina. De ahí entonces empezamos la idea de construir este proyecto editorial, conectando gente de México, de Brasil y de Colombia. Muchos de trabajos pues, que dialogan, ¿no? Pues con un enfoque particular que intenta escudriñar los vínculos entre emoción y política, y también una mirada muy particular al fenómeno de la violencia desde la etnografía y desde la antropología. Después de un largo proceso, como decía, con una pandemia atravesada, pudimos sacar este libro adelante, y pues estamos muy contentos de estar aquí hoy compartiendo con ustedes, y la idea es poder generar unas reflexiones en torno a la obra, en torno a algunos capítulos específicos, y en torno a lo que significa también la trayectoria del grupo de investigación Conflicto Social y Violencia. Entonces vamos a tener unas palabras del profesor Rubén Darío Flores, director del Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas, que nos acompaña hoy. Vamos a tener también pues, 2 invitados muy especiales, el profesor Jaime Arocha, que también nos acompaña desde hace mucho tiempo, leyendo el libro para hacer algunos comentarios, escribiendo también la contraportada, y la profesora Ana María Forero, que también es miembro del Grupo Conflicto Social y Violencia de la Universidad de los Andes, pues una colega muy querida que también nos va a acompañar hoy pues con sus agudas reflexiones sobre el conjunto de la obra y sobre algunas pues, cuestiones particulares, porque no queremos hacer una cosa ahí como tan acartonada. Entonces la idea más bien es una reflexión muy general del profesor Arocha, de la profesora Ana María, y unas preguntas
para compartir con ustedes, para compartir con los editores, los autores y autoras que nos acompañan hoy, y pues invitar a leer y a difundir el libro. Siendo así, entonces le doy la palabra al profesor Rubén Darío Flores. Profesor, bienvenido. Buenas tardes a todas las asistentes, los asistentes, y para mí es muy grato estar reunido con colegas de antropología, no solo de la Universidad Nacional de la Facultad de Ciencias Humanas, sino también de la Universidad de los Andes, la profesora Ana María Forero, el profesor Jaime Arocha, que si bien es de la Universidad Nacional de la Facultad de Ciencias Humanas, ahora está en la Universidad Externado de Colombia. Y resulta para mí, no voy a hablar como antropólogo porque soy profesor docente de semiótica y de lingüística, voy a enunciarme como director editor del Centro Editorial. Pues primero que todo, como director editor, yo debo subrayarlo de nuevo, ya se lo he dicho a las autoras, a la profesora Miriam Jimeno, a Antonio Olmos del Museo Nacional, a Andrés Góngora del Museo Nacional, y Antonio, he confundido, Andrés es del ICANN, Antonio del Museo Nacional. Bueno, muchas autoridades, a veces uno los sobrecoge las autoridades. Entonces, en ese sentido, yo quiero nuevamente destacar que este es un acontecimiento pues científico en Bogotá. Es un acontecimiento editorial para la Facultad de Ciencias Humanas y es un acontecimiento en la vida de las investigadoras y los investigadores que han trajinado, ya lo decía Antonio Olmos, ahora no me equivoco. Sí, perdón, aquí tengo Museo Nacional. Andrés lo decía muy bien. Pasó por toda la circunstancia difícil de la pandemia, ¿verdad? Todo ese mundo extraño en que ingresamos y del cual salimos ya no a un mundo extraño, sino a un mundo nuevo ante el libro. Esto creo que es un sentido muy importante el que sea el trabajo de un equipo de investigadoras y de investigadores. Distintas perspectivas, distintas miradas, pero al mismo tiempo una metodología compartida. Como editor, debo decir que la Facultad de Ciencias Humanas tiene ya una larga tradición de publicaciones científicas. Creo que el hecho de que la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional haya creado esta ecología de la investigación, esta ecología del diálogo académico, esta ecología, lo digo así figuradamente, de investigación, docencia y escritura. Es una tradición muy afortunada que enriquece el debate, los debates desde las ciencias humanas, esta vez desde la antropología. Y cuando digo que enriquece el debate, no hago una frase de cajón. Yo creo que estamos viviendo una transición de un mundo anterior en el que había unos marcos de interpretación, una manera de concebir la realidad, las realidades sociales, y percibo que estas investigaciones proponen a las investigadoras, a los investigadores, a los profesionales, a quienes están en procesos de formación académica, pero en general a la sociedad civil, le proponen unos mundos de interpretación que le permiten comprender las dinámicas, las energías sociales y descifrar
aquello que a primera vista no captamos de la vida social. Creo que esto es muy importante, que un libro como este, Antropología, Violencia y Actores Sociales en América Latina, aporte a la capacidad de formular nuevas preguntas sobre nuestras complejas, dramáticas, visibles e invisibles realidades. Entonces, felicitaciones para el colectivo de autoras y de autores. Y les invito a que no solo escuchen, por supuesto va a dar lugar a muchísimas enunciaciones de parte de autoras y autores, sino también, tal vez, a mi juicio, lo más importante, el reto y el desafío para las lectoras y lectores al leer este libro. Muchas gracias y me siento también muy complacido de que al fin tengamos este libro de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, con una historia ya de más de medio siglo de publicaciones en Bogotá, en Colombia y en América Latina. Felicitaciones. Gracias a ustedes, un aplauso, ¿verdad?, para las escritoras. Ahora sí pido disculpas a Andrés Gómez por haber confundido con el campaña. Profe, muchas gracias. Entonces, quería contarles un poco sobre la carátula del libro. Esto también nos complace mucho, ¿no? La carátula es una obra de doña Brígida González. Doña Brígida González es una pintora que pertenece a la comunidad de Paz de San José Apartado y que precisamente ha donado una buena parte de su obra al Museo Nacional. En este momento hay una obra exhibida y ella es una cronista. Hoy estamos hablando con el profe Arocha un poco de la cuestión testimonial. Ella es una cronista de lo que le ha pasado a la comunidad de Paz y de toda la lucha por mantenerse neutral en medio del conflicto en el trabajo. Y entonces doña Brígida empezó a pintar para que eso no se olvide, pintar las masacres, pero no solamente pintar la violencia. Escogimos una obra que muestra otra cosa. Muestra la fuerza de la comunidad de Paz, muestra el escudo, muestra las veredas que conforman la comunidad de Paz, muestra la agencia social de este colectivo impresionante de campesinas colombianas. Por eso está ahí en la portada. Podemos hablar también del cacao que siembran y que hacen llegar a Europa y al Reino Unido, a pesar de estar sitiados por todos los actores del conflicto. De eso cuenta un poco la obra también. De la capacidad que tiene la gente para reponerse al sufrimiento y salir adelante. Pero también aborda diferentes aristas de lo que puede ser una antropología de la violencia. Unas discusiones recientes con Marco Martínez, que en esta casa es uno de los editores y autores, y con la profesora Ana María Forero, que hemos llamado los nativos incómodos. Entonces hay un video muy pequeño de 1 minuto, disculpen, está en portugués, no alcanzamos a subtitularlo, de Douglas, que es un antropólogo brasileño. En esa época era doctorando, pero ahora ya es profesor universitario, que tiene una etnografía muy interesante precisamente sobre una de las diferentes ramas que tiene, de las múltiples que tiene la policía en Brasil, ¿no? Entonces, el artículo de hoy se llama Sangre en los ojos, sangre en los ojos, cadáveres y guerras, viejas y nuevas configuraciones sociales en el conflicto urbano paulistano. Y es un artículo muy interesante porque ayuda a entender cómo fue que se militarizó la policía en Brasil y qué pasó después, ¿no?, de la dictadura y cuáles fueron, digamos, todos cosas que compartimos también con Brasil, ¿no? Todos los procesos, ¿no? Y cómo se puede hacer una etnografía de ese tipo de autores que llamamos a veces, ¿no?, incómodos, porque muchas veces no sentimos empatía por ellos, pero que son absolutamente importantes para la indagación antropológica. Tenemos que saber qué es lo que está pensando la gente que no piensa como nosotros. Vamos a ver un video muy corto. Yo creo que no va para traducir, es muy sencillo. De Douglas, si me ayudas con la ilustración para que se vea bien la cara de la cara. Gracias. ¿Me quito? No. Saudações, amigas e amigos, muita felicidade nesse momento. Aí, pessoal. Meu nome é Listo. Saudações, amigas e amigos, muita felicidade nesse momento. Meu nome é José Douglas dos Santos Silva, sou responsável
sangue nos olhos, caveiras e guerras, velhas e novas configurações do conflito urbano paulista, Brasil. A ideia do texto é descrever um processo de militarização que atinge uma instituição civil. Eu observo os treinamentos, os gestos, as falas na formação do que auto-se-intitulam os caveiras, ou seja, majoritariamente homens que acreditam na guerra como forma de fazer segurança pública. Bueno, un poco como diciendo brasileño, Informações dio para entender. Dio para entender. Eso espero. Bueno. Los hombres llamados calaveras, que son los que se dedican a la seguridad pública, pero desde una óptica absolutamente de guerra miliciana. No sé si han visto la tropa de Vinci, ¿no? Cómo sube a las favelas en esos carros blindados, ¿no? A hacer la pacificación. Bueno, nos habla un poco de eso, cómo se llevó a cabo en Sao Paulo. Y también hay un artículo que habla sobre masacres, ¿no? Y la resiliencia de las víctimas y sobre todo de las madres en Brasil. Y también otros artículos que usan conceptos desarrollados por la profesora Miriam por el grupo de investigación, como las configuraciones emocionales, las comunidades emocionales, para explicar, ¿no? Los horizontes de sentido que compartimos, ¿no? Como pueblos latinoamericanos. Voy a darle la palabra a la profesora Ana María. Es un placer tenerte acá. Muchas gracias. Gracias Andrés, gracias Miriam, gracias Antonio por la invitación. Buenas noches a todos y pues honrada de presentar el libro, repito el título, Antropología, Violencia y Actores Sociales en América Latina, de la profesora Miriam Jimeno, de Andrés Góngora, de Marco Martínez Moreno, que no nos acompaña, y de Antonio Vamos. Leyendo el libro, ustedes en la introducción hacen la siguiente pregunta. ¿Cuál puede ser nuestro compromiso como expertos intelectuales y académicos de las ciencias sociales y humanas? Y ustedes me corregirán, a mí me parece que esta es una pregunta que ha sido transversal en la historia del grupo Conflicto Social y Violencia. Finalmente, la pregunta por el compromiso de nosotros los científicos sociales el compromiso con la comprensión de fenómenos de violencia, de guerra y de conflicto. Lo que yo veo en este libro es que esta vez la pregunta se ancla en el tema que inquiere sobre agencia, emoción y política en Colombia, México y Brasil. Y los capítulos que ustedes editaron y seleccionaron, también leo en la introducción, privilegian una mirada etnográfica. Y ustedes definen la mirada etnográfica como una que abre la puerta a comprender cómo los actores sociales, los interlocutores dan sentido precisamente a la agencia, a las emociones y a la vida política. Y para responder a la pregunta, los autores concentran sus esfuerzos en medicina, derecho, psicología, historia, literatura, filosofía y antropología. Entonces ustedes ofrecen un volumen maravilloso que se ocupa por la ética, si uno quiere, del conocimiento, por el compromiso que tenemos como expertos intelectuales y académicos, la acotan en las preocupaciones por agencia, emoción y política y la responden desde la medicina, el derecho, la psicología, la historia, la literatura, la filosofía y por supuesto la antropología, todas ellas desde una mirada etnográfica. Bueno, y los esfuerzos se organizan en 12 capítulos. Les invito a leer el índice y por supuesto los capítulos en el volumen que encontrarán afuera. Pero leyéndolos se me ocurrían las siguientes preguntas para los editores y editoras y los autores y autoras, pero bueno, creo que hay poquitos. Uno es retomar precisamente la propuesta hecha en introducción, cuál puede ser el compromiso como expertos intelectuales y académicos de las ciencias sociales y humanas, ya en el capítulo que ustedes escribieron.
Y lo mismo, retomando la definición de etnografía como el enfoque que ayuda a cerrar la brecha entre la experiencia de violencia como alta significación personal e íntima y como emergente de las relaciones sociales, lo cual su carácter altamente intersubjetivo también en cada uno de los capítulos. Yo me atreví a sugerir unos ejes que atraviesen un poco la lectura del libro. El primero es la construcción de la ética del reconocimiento y de comunidades emocionales. El segundo, la preocupación por entender las reacciones y la fuerza emocional de los familiares de personas de víctimas de desaparición forzada. La violencia y las emociones provocadas por la violencia urbana hecha por milicias, los grupos paramilitares conformados por agentes asociados a policías, la producción de documentos oficiales, me llama la atención muchísimo, la puesta en jaque de categorías como víctima y victimario, actores legales e ilegales, las narrativas oníricas de los indígenas, producción artística y cultural, la limpieza social urbana y trabajo con y sobre los violentos. Entonces, para retomar la pregunta es, pues, ¿cómo ven ustedes su labor etnográfica cuando trabajaron todos estos ejes? Y la tercera y última pregunta sería la siguiente. En los estudios que proponen sobre conflicto social y violencia, han puesto en jaque, o por lo menos han dialogado con categorías como víctimas y victimarios, actores legales e ilegales. ¿Cómo han usado esas categorías? ¿Se han conservado sus investigaciones? ¿Se han cuestionado? ¿Por qué se han cuestionado o por qué siguen en sus investigaciones? Hay nuevas propuestas de análisis y con estas 3 preguntas le daría la palabra a editores y autores y insisto en invitarlos a comprar el libro que sin duda encontrarán fascinante. Pues voy como parte del equipo, voy a empezar a contestar, luego yo creo que todos tendremos oportunidad de hablar. Muy brevemente les digo que estoy muy complacida de ver el resultado del libro. Yo le agradezco al profesor Rubén Darío, al Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas y por supuesto a mis compañeros editores. Voy a hacer lo mismo que y Andrés, no, en realidad a Andrés y Antonio y a Marco, que está en Río de Janeiro y que no sé por qué no nos envió un video. Muchas gracias a ellos. Estoy muy complacida después de 20 años de ver a Andrés Stucky aquí sentado en el auditorio, quien fuera alumno muy querido hace pues 20 años y era compañero justamente de Andrés y de otros que están en el libro como Marco. Bueno, muchas gracias, profesora Laura, por venir. Gracias por estar aquí presente. La pregunta de Ana María la voy a contestar de una manera, digamos, simplista. En el libro, en la introducción y luego en el pequeño capítulo mío en el libro, insistimos en una idea y es en que la antropología que hacemos en Colombia y en América Latina en general tiene una particularidad y esa particularidad es la vecindad que hay y que es estructural entre hacer investigación y ser ciudadano y partícipe de los problemas ciudadanos del entorno en que estamos. Esa es una tesis central del libro y eso respondería de manera que ¿cómo se responde a esa relación entre el investigador como preocupado por conocer procesos sociales complejos, multicausales, multidimensionales como la violencia, la proximidad entre ese interés y las preocupaciones ciudadanas por la igualdad o por procesos de subordinación o por procesos
de violencia física inclusive, cómo esas dos proximidades se relacionan en cada trabajo, se ve de una manera particular y distinta. No creo que hay nada distinto de esa preocupación que nos atraviesa a todos y que todos respondemos de una manera diferente. Solamente quisiera subrayar que sí me parece una cosa en común, la solidaridad que los investigadores tienen con los procesos, con las víctimas, con quienes sufren diferentes formas de expoliación, la solidaridad y el acompañamiento que hacen en el proceso investigativo de la superación de la injusticia o del sufrimiento. Y el segundo elemento que también me parece que atraviesa a todos es el interés en la narrativa testimonial. Y con eso dejo eso así, que yo creo que ya Antonio, Sara, Juan Carlos querrán decir algo sobre los comentarios o la pregunta de la profesora Ana María. También está Juan Camilo, pero creo que no subió, pero por ahí estaba, ¿dónde está? Ahí está. Entonces sí quiero preguntarle a Juan Camilo también. Adelante, Antonio. Si quieres subir, bienvenido. Bueno, yo también quisiera empezar diciendo que tengo la fortuna yo de pertenecer al grupo Conflicto Social y Violencia desde el 2018. Es decir, que mi llegada incluso posterior a este proceso editorial empezará, al menos desde sus orígenes, que fue ese Congreso de Antropología. Desde antes, por supuesto, había acercamientos, pero en ese año tuve la fortuna de vincularme al grupo como joven investigador, colaborar con el grupo con un montón de actividades, entre ellas la edición de esta compilación, que para mí fue como una gran experiencia formativa por todo lo que tuve que aprender leyendo a todos los autores, hasta que por fin pues, tenemos como resultado este libro, donde por primera vez aparece mi nombre como coeditor. Entonces pues me siento sumamente privilegiado por eso, y porque pues siendo el año 2023 quiere decir que el grupo existe hace ya 30 años y desde su fundación tiene como directora aquí a la profesora Miriam Jimeno, que se ha convertido en un referente para muchos autores e investigadores en este gran campo que llamamos de la violentología, por decirlo así, que es un campo interdisciplinario. Entonces, bueno, ya como para ir a la pregunta, me parece muy acertada porque tiene que ver con cosas que he aprendido y que tienen que ver con esto de nuestro compromiso. Y también decía Ana María cómo hemos usado las categorías de víctima y victimario. Yo quisiera responder con una manera tan interesante como el primer artículo, que es el de la profesora Miriam Jimeno, dialoga con el último, que es el de Marco Jiménez. Martínez. No, la dislexia hoy. Porque justamente el artículo de la profesora Miriam retoma esta categoría, si se quiere, también de investigador ciudadano, que de hecho responde mucho a tu pregunta, Ana María, y es cómo uno como antropólogo se sitúa en esa tensión entre la disciplina antropológica por un lado, pero por el otro lado ese deber y ese compromiso ciudadano que termina desembocando en una especie de compromiso con los sujetos con los que uno trabaja y que en últimas también ayuda a esa construcción de comunidades emocionales, que es otra categoría que ha trabajado la profe por muchos años y que muchos autores han utilizado, de cómo ayuda a la construcción de esta comunidad emocional donde las emociones dejan de ser cosas de los individuos para convertirse en un lenguaje emocional que sirve de motor para causas políticas y para el sostenimiento de estas comunidades emocionales. Ahora bien, esto tiene bastante resonancia, sobre todo cuando uno trabaja con las víctimas. ¿Qué pasa? El artículo de Marco, que es a partir del trabajo con los violentos, con los señalados de agresores, retoma esta categoría de investigador ciudadano y, si se quiere, muestra la otra cara, que es cuando uno trabaja con los agresores. Entonces, a veces en la economía moral en la que nos movemos es muy fácil sentir empatía con las víctimas de lo que nos están contando. Pero Marco nos cuenta cómo esto puede ser posible también cuando trabajamos con agresores. A través de la empatía, de simpatías, del rapport,
del entrañamiento etnográfico, llámense como quieran, pero efectivamente para ver cuál es la visión del agresor hay que generar cierta cercanía y cierta empatía con él. Ese artículo de Marco nos muestra esa otra cara y problematiza la economía moral que existe en la antropología, en donde, claro, por lo general tenemos contagiarnos al mal, dice él. Y por eso, digamos, siempre nos simpatizamos más con la visión de las víctimas, pero entender el punto de vista de los agresores es muy importante, teniendo en cuenta que la violencia es un acto comunicativo y aprender con los violentos es aprender eso también. Y como dice Hannah Arendt, cuando señalamos al agresor que es un monstruo, cuando lo deshumanizamos, perdemos la oportunidad de entender su punto de vista. Entonces, eso es lo que nos muestra el artículo de Marco, diciendo, estamos dejando la claridad que comprender no significa justificar la violencia, ¿no? Entonces yo quisiera como aportar cómo dialoga ese primer artículo con el último de la compilación. Gracias, Antonio. Muchas Sara. Buenas noches. Me sumo primero que todo a los agradecimientos a la profe, Andrés, Antonio, que hasta hoy te conocí después de una relación epistolar que tuvimos en estos 5 años, y a Marco que nos acompaña en la distancia, al profesor Jaime y a la profesora Ana, también un agradecimiento por acompañarnos. Yo quisiera empatar, digamos, con lo que Antonio nos reseña de los 2 artículos, pero también con un comentario de Ana María, y es que precisamente el trabajo que comparto en el libro está basado en revisión de documentos, es desde la antropología de las políticas públicas, de cómo eso que es subjetivo, eso que es una población, eso que es un sujeto social, se puede llegar a cosificar por medio de unas categorías. Yo lo hago con mujeres excombatientes. Entonces, cómo las políticas de reintegración del ADN de vuelta a la vida civil quitan el sujeto, como que lo despersonalizan, y ahí entonces es el lugar de la antropología de las políticas públicas, es volver a encontrar ese sujeto detrás de ese procesamiento que le ha hecho el Estado al volver un documento público, al volver un documento burocrático del cual se van a desprender planes, proyectos, presupuestos, bueno, todo lo que implica volver a traer a los combatientes a la vida civil, no el tránsito que se supone que el gobierno facilita para quitar a estos sujetos de las armas. Y la parte del compromiso ciudadano, para mí en particular en el artículo lo plasmo porque el primer recuerdo del artículo es mostrar a las mujeres en la guerra. Sí, es mostrar ese sujeto que también ha empuñado armas, que también ha estado en masacres, que también ha sido victimaria, que también ha participado del horror de la guerra de Colombia, porque además en principio empecé a trabajar con mujeres paramilitares, después de trabajar con mujeres guerrilleras, y pues en la política sí no se distingue, si bien es un grupo de supuestamente, pero después no lo voy a contar al final en el artículo y en el libro. Pero aquí se muestra que en todo caso el peso de la economía moral sí se da, sí trasciende la producción de documentos que se supone que son pues, de política pública, que tendrían que ser más incluyentes. Entonces, en primer lugar, buscar ese sujeto, ¿no? O sea, porque ese sujeto que está ahí, que empuñó armas, que mató, que armas, pues también son mujeres con un montón de historias, mujeres pobres, campesinas, engañadas o no engañadas, o como haya sido que hayan llegado a empuñar las armas, pero además invisibilizadas, porque la historia de la guerra también pues, ha sido contada desde los excombatientes. La voz de ellas, muchísimo más ahorita después de las FARC, pero pues yo lo hago desde el recuento de los procesos de paz de Colombia, pues antes ni se veían ni siquiera estaban, ¿no? Entonces ese es como un primer lugar, ¿no? El lugar. Y el segundo que es al final, que es el diálogo con las políticas, entonces revisan los documentos, revisan los textos, ves cómo es que se hace, cómo es que se produce, pero al final, entonces, ¿cuál es el sujeto que está ahí y para qué lo hacemos desde una mirada antropológica?
que es el plus o la diferencia, digamos, entre una revisión que se puede hacer desde las ciencias políticas a una mirada antropológica de los documentos de política pública. Esa sería como parte de la respuesta. Y, por ejemplo, sé que Marco también lo hace, ¿no? Él lo hace con los programas que supuestamente van a hacer nuevas masculinidades de estas personas, hombres victimarios de violencia intrafamiliar en Brasil. Bueno, hay más abrebocas para que se entorne más al libro. Juan Carlos. Bueno. Bueno, buenas noches para todos. También les sumo los agradecimientos por todo el trabajo editorial. En mi caso, pues casi siempre la pregunta acerca de mi pertenencia al grupo es una suerte de adopción extraña, porque yo no soy antropólogo, realmente trabajo más con literatura y con representaciones. Y precisamente en relación con las preguntas que hace Ana María, y con lo que estaba diciendo hace un momento Antonio, yo encuentro una relación o uno de los elementos que atraviesa la mayoría de los artículos está vinculado con el lenguaje, con la manera en que el lenguaje termina estableciendo una serie de representaciones o las diferentes formas del lenguaje establecen unas representaciones que terminan sentando unos imaginarios en las poblaciones en torno a lo que significa ser o no ser violento. En el caso en uno de los artículos que también discutimos con uno de las autoras, que es Carolina Pavón, relacionado con la limpieza social, que el término en sí mismo es un término, digamos, bastante cruel, que quizás también lo que es muy interesante de una parte de estos trabajos es que muchos de ellos son derivados de las conversaciones y discusiones que tenemos mensualmente en el grupo de investigación. Y esas formas que tenemos con el lenguaje de analizar el mismo lenguaje violento, creo que ha sido uno de los elementos más importantes en términos del trabajo etnográfico que siempre hemos venido trabajando. En el artículo que presento en este compendio, pues una de las preguntas que yo me hago es qué ha venido pasando con las representaciones sicariales cuando arranca, entre comillas, lo que se conoce como el sicariato, que parte de estructuras criminales fortalecidas en los años cerrando los años 80, comenzando los 90, y con las representaciones que se hicieron famosas en televisión, como la de Ramiro Meneses, y de manera posterior el trabajo que hizo Robinson Díaz, que terminó convirtiéndose en una marca con el tema del cabo, ¿no? En alguna de esas discusiones que teníamos en algún momento con Carolina, hablábamos de cómo ese lenguaje violento pareciera camuflarse en medio del humor, en medio de las maneras que tenemos de convivir con el otro, y a veces se nos olvida que es un lenguaje violento, que sigue siendo un lenguaje violento. Incluso el término de limpieza social, tan mal utilizado todo el tiempo, que digamos que se reitera todo el tiempo en los noticieros, nos hace pensar que es un imaginario construido en la sociedad que fácilmente lo identificamos, lo entendemos, pero cuando uno tiene una conversación, por ejemplo, con un extranjero, dice, ¿por qué le llaman así? ¿No? Quizás una de las primeras preguntas que sobreviene. Entonces yo creo que uno de los elementos que atraviesa todo el libro es eso, ¿no? Las preguntas también por ese lenguaje que hemos tipificado en medio de la violencia, y cómo entramos también a investigarlo y a tratar de encontrar los sentidos, cuáles son como esas líneas o esas fronteras, pero también esos poros por los cuales se pueden establecer vínculos de sentido. Bueno, yo quiero ya más como aprovechar para comentar y darle la palabra al profesor Rocha otras cosas que pueden encontrar en el libro. Me parece importante también el hecho de que haya dos contribuciones en portugués. Eso me parece muy importante, de dos antropólogos brasileños, porque realmente no nos comunicamos. Hace falta leer muchísimo toda la antropología que se hace en Brasil, que es bastante sofisticada en muchos sentidos.
Y creo que esta oportunidad también que nos dio el Centro Editorial de poder hacer los artículos en portugués es muy importante, es que tenemos que hablar entre latinoamericanos, no tenemos que estar traduciendo cosas del portugués y viceversa, ¿no? También usar también las editoriales universitarias y los centros de investigación para poder circular conocimiento. Entonces invito muy especialmente a leer estos dos artículos. Uno, que es el artículo de Hugo Meneses, se llama Chacinhas y Belén, porque una chaciña es una masacre, ¿no? Renarraciones y materialidades entre luto y luta, entre el luto y la lucha, ¿no? Que son esas resonancias que es el portugués, entre esas dos palabras, luto y luta. Y entonces muestra, particularmente me atrae pues, por fascinación, ¿no? Ya, por el fetichismo y los museos y todo eso, porque él trabaja con madres, bueno, sabemos los movimientos de madres cómo son de importantes cuando buscan desaparecidos o buscan a sus hijos, está en todo lado, aquí también lo tenemos, pero este movimiento de estas madres tiene que ver mucho con los objetos. Entonces ellas van a musealizar su causa y van a trabajar con los objetos que dejaron los hijos en sus casas. Es una cosa profunda, tremenda. Entonces en la casa siempre se le deja un lugar al ausente, es decir, el ausente es también un actor social. El ausente tiene una presencia, el ausente no tiene agencia, el ausente deja su huella, deja su marca en las cosas que quedaron, bueno, en la casa de su madre, y las madres precisamente trabajan con estos objetos para demostrar que ellos no eran ningunos asesinos, que la policía simplemente acabó en uno de esos episodios horrorosos de limpieza social, sino que estaban ahí en un momento en que no tenían que estar. Y cómo a través de esas materialidades se vuelven un vehículo, ¿no?, de la causa. Una antropología pues, muy sofisticada que trabaja narrativas, pero que también trabaja materialidades para encontrar esos sentidos de la violencia, pero también esos sentidos de la lucha, de la recomposición, que es una cosa, digamos, que es central también en el libro y que tiene que ver con esto del compromiso. Uno, digamos, ¿qué herramienta nos brinda la antropología y qué herramienta nos brinda la etnografía? Precisamente situar esos puntos de vista. Intentar comprender, exponer, ¿no? Mostrarle a otras personas cómo es que hace la gente para seguir adelante a pesar de la adversidad, cuáles son las herramientas cognitivas y culturales, ¿no?, que tiene la gente para seguir adelante. Y esta cuestión es fundamental, sobre todo cuando estamos, a pesar de que, como dice Antonio, la violentología es un campo muy amplio en Colombia. Yo creo que la antropología y la etnografía de la violencia va por otro lado, o por lo menos la que trabajamos en el grupo. Porque las investigaciones no parten de generar un gran contexto sociohistórico o de decir, por ejemplo, que hay una cultura de la violencia y tratar de explicarla, todo lo contrario. No, precisamente al poner el foco en las víctimas en muchos casos, pero también en los llamados victimarios, también lo permite. Podemos precisamente entender cuáles son esas convenciones, cuáles son, digamos, esa capacidad, ¿no?, que tienen las personas para reunirse, sobre todo a través de cosas que tienen que ver con emociones, con apegos, con afectos, y volverse una causa política. Creo que eso también está en muchos de los capítulos del libro y es una de las vertientes más importantes de trabajo. Desmentir el mito de la cultura de la violencia en Colombia me parece absolutamente importante. Finalmente, invito a leer, porque me gustan las drogas, el texto de César Tapas, que es maravilloso. Ya muy conocido César Tapas, pues, entre nuestro pequeño algoritmo antropológico, por ser el antropólogo que estudia las drogas y no el perico y las ollas de Medellín. Es un texto genial sobre economía moral, que destroza la dicotomía víctima-victimario y la explota por completo. ¿No? ¿Qué pasa? O sea, la etnografía y en eso, pues su libro muy famoso, Fumando Mañas, es una etnografía en una olla, en la casa de su tía, en una comuna de Medellín, y le tocó vender perico y vender barete, todo eso para hacer el trabajo del campo muy comprometido. Este texto es increíble porque es sobre las negociaciones con la policía y con muchos tipos de actores por donde circulan las drogas y cómo la circulación afecta
¿no? Por eso es muy difícil pensar en identidades fijas. Creo que ya hemos aprendido, ¿no?, a superar toda esa gramática, porque realmente cuando las cosas circulan y la interacción con las personas, esa identidad siempre se transforma. Y este es un texto maravilloso sobre economía moral y sobre circulación de las drogas por diferentes actores sociales que constituyen esa red que César describe, ¿no?, en su artículo, Reciprocidades obligadas entre víctimas y victimarios, etnografía de la economía moral de la violencia. Yo quiero darle la palabra al profesor Jaime Arocha. Profe, muchas gracias siempre por aceptar nuestras invitaciones, venir al museo, que hace mucho no lo teníamos por acá, ¿verdad? Bienvenidísimo. Gracias. Y usted nos dirá cómo avanzamos. A ver, esto cómo es que no se enreda. Pues muchas gracias por invitarme esta noche. Releyendo el libro, pues me han surgido muchísimos interrogantes que no puedo resolver esta noche y que de golpe serán objeto de conversaciones posteriores. Oyéndolos hablar, me he preguntado si yo soy ciudadano comprometido y antropólogo, y cuándo me volví. ¿Cómo nos medimos eso? Yo tenía 10 años cuando mi papá me leyó cómo botaban guerrilleros de los aviones en los llanos. Y yo no sé si ahí nació mi compromiso, pero sí, cuando empecé a recibir clases de etnología de Colombia con Raquel Dolmatov, convertí el estudio de la violencia en uno de mis objetivos. Y en ese sentido, digamos que heredé de Raquel Dolmatov su insistencia en mirar los contextos informales. Cuando nos enseñó cómo hacer trabajo comunitario, decía: no vayan a las reuniones políticas, sino a los mentideros en los pueblos. Y eso me impactó para toda la vida. Y diría yo, de golpe muy abusivamente, me perdona Miriam, que algo de eso nos unió en los años 80 cuando hicimos las violencias de inclusión creciente. Y nos dijimos: no queremos responder a coyuntura política, no queremos responder a ausencia del Estado y no queremos responder al partido político. Y podría yo decir que lo que contiene el volumen que se lanza hoy en su mayoría son heterodoxias vistas desde la ciencia política y la sociología, fundamentalmente. Áreas dentro de las cuales la etnografía es aborrecida. ¿Sí? Entonces, digamos que si yo fuera a decir que, ¿por qué estoy aquí?, ¿no?, diría que es por el estudio de esas heterodoxias. Y hay dos artículos que me parecieron particularmente relevantes en cuanto a esas heterodoxias, que son el de Juan Camilo Ruiz, referente a los remedios, los secretos y el trabajo con plantas entre los NASA, y el valor que tiene eso, sobre todo de los tehualas en los procesos de armonización. Confieso, para los que no sepan, que yo me retiré de la violentología para inscribirme en la paciología y estudiar los mecanismos de resolución pacífica del conflicto desde 1990. Y en ese sentido, la idea de armonización me parece fundamental en este artículo. ¿Sí? Cómo, por ejemplo, las mujeres guerrilleras en un momento dado buscan en eso que es totalmente heterodoxo, apolítico y absurdo desde la ortodoxia, una sanación y una armonización. Más adelante voy a explicar un poquito más por qué me angustia esa parte.
Porque si ustedes leen, es imposible leer las 19.000 páginas del informe de la Comisión de la Verdad, pero si leen Resistir no es aguantar, se darán cuenta que aquí en este ámbito de la heterodoxia que tiene que ver occidental, pues el sueño es fundamental. ¿Sí? Los soñadores dicen que uno está más despierto soñando que despierto, y que el sueño es el ámbito fundamental de la comunicación con los antepasados. No uso la palabra ancestro porque estoy detestando por la forma como está siendo abusada, pues, la comunicación con los antepasados. Y hay un evento fundamental en la historia reciente que me ha motivado, pero entiendo que Angélica no está ahí, será para después que le haga preguntas, pero es el asesinato de los 5 niños en agosto de 2020, que fueron dejados en un cañaduzal cerca a Cali. Y no se sabía qué había pasado hasta que uno de los niños en el sueño se le aparece a su madre y le comunica a ella qué pasó. Y ella entonces se va a buscar a su hijo y lo encuentra. Eso es bien poderoso porque digamos que esta historia lleva la idea de sueño un paso más allá de lo que está planteando Angélica, y es la capacidad de predicción. Y en ese sentido, entonces, me surge otro problema aquí, y es con el testimonio. Cuando yo hice mi tesis doctoral era imposible decir quién había dado el testimonio, porque uno automáticamente era señalado de poner en riesgo la vida de la persona. Entonces en mi tesis doctoral todos los nombres son cambiados, el nombre del pueblo está cambiado, etc. Aquí ya no, aquí el testimonio tiene carne y hueso. Pero bueno, resulta que a propósito del asesinato de estos niños, John Hendricks, Nidia Góngora, Junior Jane y Alexis Play hicieron un video que muchos de ustedes conocen, que se llama ¿Quién los mató? ¿Lo pasamos? No sé si haya tiempo. Sí, hay tiempo. Bueno, la pregunta es que el video me parece uno de los hechos etnográficos más conmovedores e historiográficos que he visto en mi vida, pero tiene un problema: el testimonio. Y a los pocos días de que este video se convirtiera en popular, asesinaron a Junior Jane. Entonces, ¿hasta qué punto el testimonio sigue siendo fuente de muerte? Y dejo ahí porque me cuestiono. Yo tenía que hacer el lanzamiento de quien fue mi maestro sobre la violencia en el Quindío hace una semana y no pude estar. Él escribió un libro un soliloquio sobre la violencia, y es muy interesante porque yo escribí un artículo que introduce el libro y la historia sobre lo que se conoce como el encierro de Córdoba. Él me lo relató, y lo que él relató en su soliloquio es completamente distinto. De ahí yo quiero volver a escribir el libro, pero con los nombres de los testimoniantes. Afortunadamente todos están muertos ya. Sí, las 72 personas que trabajaron conmigo. Entonces sigo problematizado por esa historia de Junior Jane. Y entonces me surge una última pregunta con respecto al artículo de Angélica, y es que yo sí he visto la importancia de los sueños en las comunidades afro. Es como si hubiera una esencia, me encanta usar la palabra, porque a ustedes les choca, una esencia de la curva del Níger. Ajá. Que tiene que ver con la comunicación con los ancestros, y en cambio siempre a la hora del desayuno en el Baudó se sienta la gente a relatar sus sueños. Y algún intérprete al estilo de Plácida Linero en la crónica de una muerte anunciada. Y me preguntaba, aquí en el trabajo de Angélica con los sueños, ¿dónde están los intérpretes? Que los vemos en muchas comunidades.
En Palenque, por ejemplo, Moraima Cimarra es una intérprete de sueños muy importante. Y su oficio es ese. No sé, dejo ahí, no sé, Andrés, si ponemos el video o ya no hay tiempo. Y le damos al público la posibilidad, quizá Andrés quiere decirnos algo. Pongámoslo un poquito y le damos y abrimos porque yo creo que... No, mejor la discusión. Bueno, que déles, mande el vínculo y que la gente lo use. Listo, bueno. No sé, yo creo que lo han visto, ¿cierto? Es un video bastante conocido. Dale. Qué pena. Sí, me parece muy interesante que el profesor haya fijado esos dos artículos porque tienen digamos, casualmente son los únicos dos artículos, si se quiere, que fueron temas emergentes. Es decir, que los investigadores no fueron a buscar esos temas, sino que tenían unos trabajos. Aquí está Juan Camilo Ruiz, si quieres también como explicarnos un poco más, sería chévere. Pero lo chévere de esos dos artículos es que son temas que emergieron, no fueron a buscarlos, sino que el tema de los sueños y el tema del uso del remedio, un poco para hacer esa contraparte al conflicto en un contexto como el Cauca. Sobre esa pregunta desde el artículo de Angélica Franco, por la misma razón de que son temas que emergieron, digamos que por casualidad, también son temas muy inexplorados y se constituyen una de las grandes innovaciones metodológicas de la compilación también, porque proponen metodologías para abordar esos campos que son poco abordados, como es el tema de los sueños desde la antropología, porque Angélica creo que también es psicólogo. Y pues una de las cosas más bonitas es ver cómo un sueño, cómo los sueños o los relatos sobre los sueños pueden ser digamos, un objeto de investigación, porque finalmente uno no está investigando el sueño de las personas, sino está investigando el relato de las personas sobre sus sueños. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que hay unas epistemologías allí que le dan explicación a esos sueños que pueden tener funciones, dice ella, oraculares, como predictivas, pero también terapéuticas. Y cómo la construcción de esos relatos sobre esos sueños se convierte en una manera de reivindicación moral para quienes han sido víctimas de la violencia. Y lo mismo tiene en común con el otro artículo, cómo, digamos, desde estas dimensiones más ocultas, si se quiere, también se resiste al conflicto, como es con el uso ritual de los remedios en el Cauca, como a partir del oculto se puede predecir, ordenar y protegerse frente a algo tan impredecible como es la guerra. Entonces, esos dos artículos, si se quiere, constituyen un eje bien importante en la compilación. Bueno, bien, yo creo que Juan Camilo no te tocó hablar. Nada que hacer, estamos hablando del artículo. ¿Traemos una silla? Sí, aquí. Bueno, pues muchísimas gracias. Qué pena que me había acercado adelante, pero no escuché, digamos, que los autodefensas no solamente como de parte de la profesora editorial, por así decirlo. Yo creo que Jaime, profe Arocha, yo creo que yo estaba pensando justamente en eso que en algún momento mencionó, y es que pues además digamos que es el lanzamiento de este libro con dos temas muy importantes, constantes todo el tiempo, que es el tema de violencia y sobre todo en contextos donde quienes más han sufrido la violencia pues sabemos que son pues los territorios y pues muchas de lo que se ha llamado pueblos étnicos digamos en todas sus dimensiones. Y yo pues me acordaba también porque antes de empezar, bueno, desde el 2017 que fue el Congreso de Antropología, pues fue antes de empezar, digamos, todo este trabajo que iba a hacer la Comisión de la Verdad. Yo tuve la oportunidad desde una organización de la sociedad civil, pues a varios de los aportes que, pues, pueblos técnicos, pueblos étnicos o grupos, digamos, históricamente violentados o víctimas, digamos, como sujetos colectivos, como lo fue el sindicalismo,
pues me permitió también acercarme desde la antropología al aporte, digamos, narrativo de lo que se esperaba, pues, fuese el informe de más de 9.000 páginas de la comisión. Pero yo creo que es muy importante hoy tener, digamos, estar presenciando, digamos, el lanzamiento de un texto que a través de varios artículos diversos, ya lo han dicho, pues aquí mencionamos algunos que pues también esperemos sea una invitación bastante, digamos, atractiva para que lean, pero también es permitirnos ver, digamos, otras perspectivas, otras diversidades, otras formas de acercarse a este tema, digamos, tan complejo que ha sido el conflicto armado por un lado, pero también una serie de violaciones alrededor de la violencia. Rápidamente para terminar, sí, efectivamente, como tú lo decías, realmente yo llegué, digamos, al tema porque pues era producto de una tesis de maestría que hice en antropología social en México, y pues fue muy importante para mí de primera mano, obviamente, como lo decía ahorita el profesor Arocha, con, digamos, todos los temas, todos los hemos cambiado, por seguridad también, porque ahí creo que lo abordo un poco, pero la idea no solamente era mirar cómo pues, el remedio o el uso de la medicina tradicional es una forma de resistir, de inclusive negociar, que hacían muchas mujeres sabias, sabedoras o practicar la medicina tradicional para tratar de como poder restringir un poco, digamos, la influencia de actores armados. Pero fue muy importante ver que varios, por ejemplo, de algunas mujeres que eran excombatientes o paramilitares o excombatientes también del ELN, fue mirar cómo también a partir de cosas como la brujería o cosas relacionadas como a ese culto de lo secreto, también era una manera de resistir a lo que su propio grupo armado necesitaba de resistir, como por ejemplo saber un poco qué estaba pasando en su familia, porque no le dejaban salir. Entonces, eso también es un mecanismo que yo en el artículo llamo como una grieta, pues que permite huir o resistir un poco desde ahí, desde esas formas otras, a pues, problemas tan lamentables en el país como ha sido pues, el conflicto armado, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias. Gracias. Vamos a dejar un poco abierta por si hay algún par de preguntas, si alguien quiere hacer algún comentario o alguna interlocución. Adelante. ¿Tu nombre es Laura? ¿Es? Sí. Sara, perdón, Sara, parece pues no leí el libro, pero me parece muy interesante, digamos, tu postura de hacer un análisis de los documentos de política pública, y me llamaba la atención si en otras investigaciones o en otras etnografías has mirado a los funcionarios que hacen las políticas públicas. Sí, primero eso, y si no lo has hecho, sobre todo, ¿qué nos pueden decir esos documentos sobre los funcionarios que hacen las políticas públicas y sobre esas entidades también que, digamos, que las diseñan? Muchas gracias. Yo ahí solamente... ¿Quieres micrófono? Sí, creo que sí. Gracias. ¿Tu nombre? Daniel. Daniel, gracias por la pregunta. Mira, en el artículo solamente exploro documentos, lo que pasa es que la gran mayoría son internacionales, decretos, resoluciones, ONU, cosas pues como grandes que no puedo llegar a los sujetos como tal que las hacen, pero hay varias etnografías. Está Raúl, que lo escribe acá, Delgado, pero por ejemplo él es una de las personas que sí se han metido, digamos, desde los funcionarios, las funcionarias, los servidores públicos que hacen ese tipo de documentos. Está todo lo que circula alrededor del
de la producción de un documento como también como un hecho cultural también y social, obviamente los chismes, los corredores, el momento político, el que me cae bien, el que no me cae bien, todo eso hace parte también de lo que se ha denominado en la antropología del Estado o antropología de las políticas públicas. Aquí, en la escala que yo utilicé para el artículo, lo que te digo, casi todas son decretos de resoluciones ya más grandes, pues que son hechas en Bélgica, Washington. Entonces, la etnografía no me alcanzó para allá. Listo, ¿alguien más quiere aportar algo? Yo creo que... No, que yo haciendo las cosas. Andrés, No puedo decir mucho. Algo. de lo que llegaste tarde a esta parte. Bueno, yo creo que hay también unas, ya pues con esto vamos redondeando, unas cuestiones pues que siempre van a ser centrales, ¿no? en la etnografía, en el trabajo antropológico, que son las cuestiones éticas. Pero seguimos trabajando, seguimos dialogando y seguimos haciendo una interlocución entre los más jóvenes investigadores del pregrado y los que ya hacen sus pinitos en la vida profesional o inclusive están como políticos en la vida social. Muchas gracias a ustedes por estar aquí esta noche y muchas gracias a los comentaristas, a Ana María y a Jaime. Buenas noches. Una foto. Y hay que comerse las galletas. Ah, bueno, perfecto. Andrés, háganse una foto los tres.